Hola, muy buenos a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de programación de PLC con TIA Portal. Bien, en este vídeo vamos a tratar la lógica con bits, concretamente qué es un contacto, qué es una bobina, porque es fundamental. Básicamente esto se ve a simple vista en el diagrama de contactos, aunque veremos que no es tan amigable quizás en AWL, por ejemplo, pero bueno, lo veremos. Entonces, en este vídeo vamos a ver contacto diferencial entre contacto y bobina y contacto innegado y bobina negada, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué es un contacto en COP? Un contacto en COP representa un interruptor de un circuito eléctrico, es decir, vosotros, el típico interruptor que tenéis de la lámpara de mesita, ¿no? De vuestra habitación, pues un interruptor que si lo encendéis, pues si lo pulsáis, enciende la lámpara y si lo volvéis a pulsar para dejarlo como estaba, apagáis la lámpara, ¿no? Pues un contacto, en diagrama de contactos, en COP, un contacto es básicamente eso, tiene como la función de interruptor, ¿no? Si está pulsado deja pasar corriente y si no está pulsado no. A un contacto se le puede asignar una variable del tipo bool, ¿de acuerdo? Bueno, no es que se le pueda, es que tú para meter un contacto tienes que asignar una variable del tipo bool, ¿de acuerdo? Una variable booleana. Porque un interruptor es o deja pasar corriente o no deja pasar corriente, 0 o 1. Un contacto es lo mismo, por lo tanto, un contacto tiene que tener una variable del tipo bool. Si la variable que está asignada a dicho contacto tiene el valor 0, significa que no deja pasar la corriente por el contacto. Sin embargo, si la variable asignada a dicho contacto tiene el valor 1, sí deja pasar la corriente. ¿Qué es una bobina entonces? Pues es obvio que si nosotros tenemos un interruptor es porque queremos encender algo. Por ejemplo, una lámpara. Pues en diagrama de contactos, en el lenguaje de diagrama de contactos, ¿no? El lenguaje en COP, es lo mismo. Si nosotros tenemos un contacto que nos permite que pase la corriente a través de él, necesitamos un elemento que se encienda. En este caso es la bobina. ¿Vale? La bobina en COP representa una bombilla de un circuito eléctrico. Recordar que el diagrama de contactos, ¿de acuerdo? El COP está basado en los circuitos eléctricos. ¿Vale? Por eso ya veréis ahora que es calcado. Entonces, lo mismo, una bobina también se le debe asignar sí o sí una variable booleana. Si la variable asignada a dicha bobina está a cero, significa que la bobina está apagada. Si a esa variable se le proporciona, mejor dicho, el valor 1, significa que la bobina está encendida. Ahora lo veremos en TIA Portal, lo veremos más claro, ¿de acuerdo? Bien, mejor vámonos a TIA Portal antes de continuar con la parte de los negados y lo vemos. Nos vamos a TIA Portal y bueno, vamos a crearnos un proyecto nuevo. Le voy a llamar programación, bueno, sin acento, mejor dicho, mejor programación básica. Voy a poner programación básica. Y bien, ahora se nos carga el proyecto, ¿de acuerdo? Y bueno, abrimos vista del proyecto y le asignamos un dispositivo. ¿Qué dispositivo le asignamos? Bueno, en este caso, por ejemplo, voy a asignarle una 1500. La que sea, me da lo mismo. Por ejemplo, esta mismo. Ahora mismo para lo que quiero hacer me sirve esta. Bien, aquí tenemos la CPU, ¿no? De momento todo esto del hardware no nos interesa. Y aquí tenemos bloques de programa, ¿de acuerdo? De momento abrimos el main. Lo único que sabemos hasta ahora del OV main es que todo nuestro código se tiene que ejecutar en el main, de una manera u otra, ¿de acuerdo? Podemos escribir aquí sentencias de código o simplemente podemos aquí llamar a funciones o lo que sea, ya lo veremos. Pero que sepáis que todo nuestro código a priori va en el main. De acuerdo. Aquí tenemos lo básico para programar, ¿de acuerdo? El contacto bueno, en COP, ¿de acuerdo? Que no lo he dicho, ¿de acuerdo? Si nos vamos a la diapositiva, de momento no quiero explicar lo que es el negado, pero un contacto se representa de esta manera, ¿de acuerdo? Y una bobina de esta manera. Lo de abajo es el negado, que es lo mismo, pero bueno, ahora luego lo veremos. Entonces, aquí en TIA Portal, si hacemos zoom,
¿De acuerdo? Tenemos aquí el contacto normalmente abierto que nos pone y bueno, el contacto normalmente cerrado, que de momento ahora no lo veremos. Entonces, si nosotros pulsamos y arrastramos, ¿vale? Ya ponemos aquí un contacto, ¿de acuerdo? Y si veis ya nos pone interrogantes, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo, oye, tienes que ponernos una variable. De hecho, si yo ahora lo que hago es compilar, ¿vale? Si yo ahora compilo el proyecto, compilar, nos va a dar un error, ¿vale? Nos va a dar, bueno, varios errores. Primero, el primer error que nos va a dar TIA Portal es el de... A ver, vale. Falta el operando necesario en la entrada, salida, o bien pertenece a un tipo de datos erróneo. ¿Qué nos está diciendo aquí TIA Portal? Nos está diciendo que aquí tenemos que declarar una variable. Le tenemos, bueno, mejor dicho, tenemos que asignarle una variable al contacto. ¿De acuerdo? Porque si no, esto no va a funcionar. Porque, claro, aquí ¿qué tengo que evaluar? ¿Qué variable tengo que evaluar aquí? Variable booleana, ¿qué tengo que evaluar? No lo sé. Por lo tanto, hay que asignar una variable. Y por otro lado, nos dice, se necesita una bobina de asignación. Es lo que he dicho antes. Si tú, si tú tienes un interruptor, ¿cuál es ¿cuál es la finalidad de un interruptor? Encender un elemento, una lámpara, lo que sea. Si tenemos un interruptor y no tenemos un elemento al que darle corriente, no tiene sentido de interruptor, ¿verdad? Aquí pasa lo mismo. Como yo no le he asignado una bobina, me está dando error, porque es decir, oye, tengo aquí un contacto, pero no tengo asignado en ese contacto una bobina. Bien. Por cierto, para desplegar y desplegar esto, que muchos diréis, hostia, ¿cómo lo está haciendo? Es control 5, ¿de acuerdo? Con control 5 lo cambiáis. Bueno, entonces aquí lo que hacemos es asignar una bobina, que la tenemos aquí, ¿de acuerdo? Y la bobina siempre va al final, ¿de acuerdo? Es una lámpara. Todo lo que venga antes que ella, pues serán, bueno, contactos. Y la bobina pasa lo mismo, la bobina hay que asignarle una variable, ¿de acuerdo? Porque si no, ¿qué variable estamos poniendo a 1? ¿Qué variable booleana? Bien. Ya dije anteriormente que en este curso, conforme vamos aprendiendo, no vamos a utilizar marcas, ¿de acuerdo? Las porcentaje M, porque eso es una mala práctica de programación, ¿de acuerdo? Es una mala práctica. Sin embargo, como de momento no hemos entrado, hemos usado los DBs, los bloques de datos por encima, pero no hemos entrado en ellos. Así que de momento vamos a usar marcas, pero no os acostumbréis, ¿de acuerdo? Entonces yo, por ejemplo, voy a declarar una variable que le voy a poner de nombre interruptor. Y de momento esto no me interesa y le voy a poner que sea M. Y voy a poner, por ejemplo, lámpara, que sea por ejemplo, la 1,0. ¿De acuerdo? Las tenemos definidas. Y yo vengo aquí y le pongo interruptor. Y aquí le pongo lámpara. De acuerdo. Ahora lo que vamos a hacer es compilar todo el proyecto. ¿Vale? Bueno, vamos a compilar todo mismamente. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es simular el autómata. ¿De acuerdo? No vamos a usar las tablas de observación. Simplemente quiero que veáis cómo funciona esto. Vale, ahora le daremos a todos los módulos, cargar, arrancar todos los módulos, ahora cuando aparezca, ¿vale? Arrancar todos. Y finalizamos. El automata se nos pone a run, ¿de acuerdo? Y bien. Si nos fijamos aquí en las gafitas, ¿de acuerdo? Si os acordáis, yo dije en su día que con las gafitas podíamos ver en tiempo real la ejecución de nuestro programa. ¿De acuerdo? Si yo le doy a las gafitas, vemos que, bueno, nos ponemos online y nos vemos que ahora, o sea, podemos ver que ahora tenemos el programa viéndolo en tiempo real. Esto es un interruptor, ¿de acuerdo? Y esta variable está a 0. ¿Cómo sabemos que está a 0? Porque el contacto no está dejando pasar corriente.
Os fijáis que esto está en verde, es como si tuviéramos aquí, bueno, nos está simulando que aquí hay corriente, y el resto está en azul con líneas continuas, como queriendo decir que por aquí no está pasando corriente. ¿Cómo sabemos que esta variable está a cero? Bueno, esta variable está a cero porque el contacto este no está dejando pasar corriente. ¿De acuerdo? De hecho, bueno, vamos a hacer una tabla de variables, o sea, perdón, una tabla de observación, me quería decir. Bueno, tabla de forzado permanente aquí mismo, ¿de acuerdo? Vamos a aquí arriba, ¿de acuerdo? Vamos a desplegar las ventanas en dos para verlo. Lo que voy a pinchar primero en la otra ventana porque quiero tener la de izquierda. Bien. Yo voy a poner aquí interruptor y voy a poner aquí lámpara. Os recuerdo que la tabla de observación y forzado permanente no se carga en el PLC. Por tanto, porque el PLC no lo ejecuta. Por tanto, aunque creemos tablas de observación y demás y añadamos variables que se han creado previamente, el automata no nos va a dar ninguna diferencia. Bueno, nos ponemos en las gafitas y obviamente observamos que están las dos a false, ¿vale? Tanto el interruptor como la lámpara. Bien, yo puedo venir aquí al contacto y botón derecho y puedo forzar el valor de la variable interruptor. En el momento en el que yo la ponga 1, la variable interruptor que está asignada a la dirección porcentaje m 0.0 se pondrá a 1. De hecho, aquí, ¿vale? En la tabla de variables lo veremos. Y al ponerla a 1, lo que hará es que dejará pasar la corriente y encenderá la variable lámpara. Entonces la variable lámpara, que está asignada en la dirección porcentaje m 1.0, se pondrá a 1. ¿De acuerdo? Y hago así. ¿De acuerdo? Vemos que, obviamente, se han puesto las dos a 1. Porque ¿qué he hecho yo? La variable interruptor le he dado el valor 1, porque lo he forzado desde aquí a 1. Entonces me deja pasar la corriente y enciendo la lámpara. ¿De acuerdo? Si yo ahora lo que hiciera es forzar a 0, a la variable interruptor la pongo a 0, a false, estado lógico false, 0, y por lo tanto ya no deja pasar la corriente. Por lo tanto, la variable lámpara se apaga. Y aquí podemos observar que las dos variables están a false, a 0. ¿Vale? Esto es el contacto y la bobina. Bien, vamos a la diapositiva. Y nos vamos aquí. Podemos observar que tenemos lo que es contacto negado y bobina negada. El contacto negado es exactamente lo mismo que el contacto, pero va al revés. Es decir, si en un contacto normal y corriente, si la variable está a 0 no deja pasar corriente y si la variable está a 1 deja pasar corriente, en el contacto negado es al revés. Si la variable está a 0 sí deja pasar corriente y si la variable está a 1 no deja pasar corriente. Esto es exactamente igual que como si aplicáramos una NOT. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo me vengo aquí a TIA Portal, yo puedo hacer otra cosa. Puedo declararme otra variable y al declararme otra variable recordad que voy a tener que cargar cambios porque TIA Portal va a detectar que las variables las tiene diferentes. Voy a ponerle, por ejemplo, voy a hacer aquí otra línea, perdón, aquí y voy a poner interruptor 2 y que vaya a la M01, ¿vale? TIA Portal me dice que es diferente, pero no pasa nada. Directamente le voy a decir cargar en dispositivo software solo cambios. No compilo porque cuando lo doy a cargar, al detectar diferencias, TIA Portal me lo compila él directamente. De acuerdo, de todas maneras no tendría que haber cargado porque ahora tengo que hacer una cosa. Lo que voy a hacer es, en vez de poner interruptor, voy a poner interruptor 2. Aunque bueno, realmente podría haber usado la misma variable. O sea, bueno, voy a usar la misma variable de momento, ¿vale? No me hagáis ni caso con lo de interruptor 2. De hecho, la voy hasta borrar. Aquí, si yo hago clic izquierdo, puedo usar diferentes cosas. Lo de PNN, estos son los flancos, ya lo veremos, no os preocupéis. Ahora vamos a usar esto, ¿vale? Esto, que es lo mismo que está aquí arriba, ¿de acuerdo? Esto, contacto normalmente cerrado, es el contacto negado, ¿de acuerdo? Si yo aplico software, bueno, cargo en software solo cambios y doy a visualizar a las gafitas, que las gafitas están aquí. Vale, ¿qué es lo que está pasando?
Lo que está pasando es lo que os he dicho. Contacto negado va al revés. Cuando la variable está a 0, deja pasar corriente, ¿vale? Podemos ver que la variable interruptor está a 0, pero la lámpara está a 1, ¿de acuerdo? Voy a minimizar esto. La variable interruptor está a 0, y entonces, claro, está a 0, pero como el contacto es negado, está invirtiendo el valor. Entonces, 0 negado es 1 y deja pasar la corriente y enciende la lámpara. Si yo ahora esto lo fuerzo a 1, vemos que deja de pasar corriente. ¿Por qué? Porque la variable interruptor está a 1, pero el contacto invierte el valor. Es decir, 1 negado es un 0 y por lo tanto deja de pasar corriente. Si nos vamos a la tabla de variables, vemos que el interruptor realmente está a 1, pero la lámpara no, ¿de acuerdo? Esto es el contacto negado. Y ahora si nos vamos otra vez a la diapositiva, tenemos lo que es la bobina negada. La bobina negada es exactamente lo mismo. Si tú le mandas, es lo mismo que la bobina, pero al revés. Es decir, si tú a la bobina, a una bobina negada, le mandas corriente, la variable asignada a esa bobina negada tendrá el valor 0. Sin embargo, si tú dejas de mandar corriente a esa bobina negada, el valor de la variable asignada a esa bobina negada será 1. Es decir, yo me vengo otra vez a ti a Portal y voy a cambiar esto. Voy a poner otra vez el contacto normal y voy a poner aquí, ¿vale? Clic izquierdo, le ponemos la bobina negada, que la bobina negada es lo mismo, pero con una raya en el medio, igual que en el contacto, ¿de acuerdo? Que está aquí arriba. Bien, vamos a asignar, bueno, vamos a cargar en dispositivos o pues solo cambios. ¿De acuerdo? Y bueno, vamos a poner la variable otra vez a 0. ¿De acuerdo? Fijaros que aquí la variable interruptor, ¿vale? Está a 0. Pero la lámpara está a 1. ¿De acuerdo? Vale, la variable está a 0 y como el contacto es normal, no deja pasar corriente. Pero como la bobina está negada, ¿qué es lo que está pasando? Vale, no me llega corriente. Por lo tanto, mi variable lámpara debería tener el valor 0. Pero como la bobina está negada, yo invierto ese valor. Por lo tanto, la lámpara tiene el valor 0, pero la bobina lo invierte. Por lo tanto, le da el valor 1. De hecho, fijaos que no pasa corriente, pero la bobina está encendida. Y si nos vamos aquí, la bobina, la lámpara, está a 1, mientras el interruptor está a 0. Bien, ahora vamos a hacer al revés. Vamos a darle al interruptor, a la variable interruptor, el valor 1. Vale, vemos que el interruptor está a 1, pero la lámpara, la variable lámpara, ahora está a 0. Claro, ¿qué es lo que está pasando? El contacto, a ser un contacto normal, contacto abierto que se le llama, y la variable interruptor estar a 1, dejamos pasar la corriente. ¿Vale? Y a la lámpara, la variable lámpara, se le asigna el valor 1. Pero ¿qué pasa? Que la bobina es negada. Por lo tanto, la bobina está negando el valor de la variable lámpara. Por lo tanto, lámpara vale 1, pero la bobina niega el valor. Por lo tanto, se le asigna lámpara a la variable lámpara el valor 0, false. De hecho, fijaos que la bobina no está encendida pese a que pasa corriente. ¿De acuerdo? Y este es el funcionamiento básico en COP, lo más básico que hay. Contacto y bobina. Contacto abierto y negado, ¿vale? Contacto abierto y cerrado, que al final es contacto normal, ¿no? Y contacto negado. Y bobina negada. Claro, como podéis observar, podéis trabajar de diferente manera. Podéis poner incluso negado y negado, ¿no? Por ejemplo. Se podría hacer. Entonces vemos que aquí, si el interruptor está a 1, la lámpara estará a 1. Y si el interruptor está a 0, la lámpara estará a 0. Al fin y al cabo, son diferentes maneras de trabajar. ¿Y qué es mejor utilizar y según cómo? Pues bueno, depende. También depende de la lógica de los sensores, si es lógica normal o invertida, en fin. Eso ya depende de la instalación y de vuestra lógica de programación, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.